Eso que escuchamos es el sonido de Tennis para Dos, Tennis for Two, considerado uno de los primeros videojuegos de la historia, que apareció en el año 1958. Desde entonces, la industria de los videojuegos ha cambiado mucho. Hoy millones de personas en el mundo se enfrentan a una pantalla todos los días para ser, por ejemplo, Luis Suárez pateando al arco, o un soldado que se enfrenta a un ejército de zombies, o un plomero de bigotes y algo pasado de kilos que trata de salvar a una princesa. Para conocer más a propósito de este sector, de todo un rubro de actividad, vamos a conversar en los próximos minutos con Iván Fernández Lobo, máster en Ciencias Informáticas por la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, fundador y director de Game Lab Barcelona, uno de los encuentros de desarrolladores de videojuegos más importantes de Europa. Iván, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, muchas gracias a vosotros por invitarme. Iván se encuentra en Montevideo porque se llevó a cabo acá, entre lunes y martes, el segundo encuentro Game Lab MVD, que es la edición latinoamericana de estas conversaciones, de estas charlas. Contanos algo de más, ¿qué es Game Lab? Bueno, Game Lab es como decías antes, es un foro que originalmente surgió para dar cabida al intercambio de ideas, al intercambio de experiencias, al contacto entre desarrolladores de videojuegos, ¿no? De lo que llamamos generalmente videojuegos. ¿Es un congreso, un seminario, un coloquio? Es un congreso que ha desembocado en algo más, ha desembocado en un lugar donde se crean los discursos y donde se intenta definir cuáles van a ser los lugares, las formas de ocio del futuro, ¿no? Lo que reunimos en este congreso, reunimos a las mentes más brillantes, a los profesionales, ejecutivos más influyentes, no solo del sector de videojuegos, sino de otros sectores del ocio actual, y les invitamos a dar sus visiones, sus opiniones, a discutirlas acerca de cómo viviremos el ocio, los juegos y otro tipo de experiencias en los próximos 5 o 10 años, ¿no? ¿Y por qué la edición latinoamericana de Game Lab se desarrolla acá, en Uruguay? Bueno, nosotros siempre hemos tenido una comunidad en Latinoamérica que ha seguido muy de cerca nuestros eventos, que ha ido a Barcelona a participar en ellos. También de otras partes de Europa y otras partes del mundo vienen al evento. Y hace ya unos años decidimos que era el momento de acercar ese evento a esos lugares donde sabemos que hay gente que nos sigue y que tiene interés por nuestros contenidos, los contenidos que elaboramos. Empezamos a hacer alguna incursión en otros puntos de Europa, en los países nórdicos, en Asia también, en Japón, en Shanghái, y Latinoamérica para nosotros era otro reto, ¿no? Y además nos apetecía mucho más porque es una cultura y una comunidad mucho más cercana. Pero además tú mismo tienes ya una relación de algunos años con Uruguay. Sí, yo fui invitado a Uruguay hace algunos años y tuve la oportunidad de conocer una comunidad aquí de desarrolladores, de creadores de videojuegos pequeña, pero muy entusiasta, muy activa, muy creativa, y me apeteció plantearles el reto, y creo que agarraron el reto que les lancé, de intentar acelerar un poco la madurez de esa industria, de intentar trabajar en temas que en ese momento para ellos no eran tan urgentes, pero que en base a la experiencia que nosotros teníamos sabíamos que eran urgentes: la difusión, la formación, la visibilidad exterior, etcétera. Y lo hacemos a través de un evento que hacemos en estos últimos años, se llama Game Lab Montevideo, pero también a través de un trabajo más continuo a lo largo del año con esa comunidad, ¿no? Bueno, ya hablaremos quizás algo más de eso, pero a esta altura de la conversación está bueno que definamos, por las dudas, qué es un videojuego. Bueno, es complicado definir lo que es un videojuego. De hecho, yo creo que llamamos videojuego a muchas cosas hoy en día porque no encontramos otro nombre para llamarlos, ¿no? Sí, de hecho, tú has señalado el término videojuego está obsoleto.
Sí, me parece que cuando pensamos en videojuego en general nos imaginamos a compañías clásicas, a consolas, a gente con los mandos jugando en televisión. Es una evolución porque hace unos años pensábamos en unas maquinitas que había en los locales en las que metíamos una moneda y jugábamos, pero hoy en día es mucho más. El videojuego se ha convertido en un medio a través del cual no solo es posible disfrutar de una experiencia digamos, de entretenimiento, sino que además es posible comunicar, es posible aprender, que además no se juega en un único formato, no se juega solo con los dedos delante Veamos de un ese ordenador, detalle, ¿no? en particular ese detalle. ¿Qué formas posibles tiene el videojuego? Bueno, las más evidentes, hoy en día jugamos delante de un televisor con un mando, ¿no? Pero también jugamos de pie, moviéndonos a través de tecnologías como la de Kinect, jugamos con dispositivos ya de realidad virtual que nos permiten ver el entorno en 360, jugamos en los dispositivos móviles, jugamos en el PC con el teclado y el ratón, seguimos jugando, jugamos también en los relojes, ¿no? En los smartwatches. Vamos a empezar a jugar con todo lo que nos rodea. El mundo que nos rodea está cada vez más digitalizado y a través de eso se va a crear una nueva plataforma de juego también. Sí, jugamos en una consola con un juego que compramos y que le instalamos, o jugamos a través de Internet, bueno, ¿no? Con un software que permite que la competencia se desarrolle a distancia e incluso con otros que también están conectados. Sí, fíjate que efectivamente el videojuego fue el primero que se enfrentó al problema de la piratería, ¿no? Hace unos años, de la copia del software ilegal, y empezó a desarrollar nuevos mecanismos un poco para evitar ese problema, ¿no? Y ha acabado por ser el pionero y el digamos, el lugar más innovador en aspectos como la distribución digital, ¿no? Pero también en aspectos como las redes sociales, la creación de comunidades. Hoy en día, entrar en un videojuego es entrar en un mundo compartido, entrar en un espacio en el que vas a desarrollar una experiencia, una actividad con mucha gente que conoces y que no conoces, y que eso enriquece sin duda la experiencia y la hace todavía mucho más bueno, a veces utilizamos la palabra adictiva, pero a mí no me gusta mucho utilizar esa palabra, pero la hace por lo menos mucho más recurrente, ¿no? Y la hace mucho más interesante y mucho más recurrente. El famoso Pokémon Go, ¿es un juego? ¿Un videojuego? ¿Cómo lo colocamos? ¿En qué categoría lo colocamos? Bueno, ahí me estás tocando el corazoncito. Yo en el año 2003 creé un juego similar a Pokémon Go. Teníamos la tecnología, no había dispositivos móviles, había PDAs, lo que llamamos PDAs en aquel momento, la Palm, había GPS conectados que se podían conectar por Bluetooth. Esa modalidad de juego existe desde hace tiempo. Nosotros la exploramos en la universidad para fines educativos. Hoy en día los dispositivos móviles permiten hacer todo eso y además te permiten llegar a todo el mundo, a todo el mercado. Para mí no es tanto un juego, para mí yo a veces lo defino como una red social, una red social activa, con un superpoder extra sobre las redes sociales que ahora mismo tenemos, ¿no? Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, ahora mismo son capaces de conocer todo lo que hacemos, saber dónde estamos, generarnos impulsos, ¿no? Y de repente nos ofrecen cosas en base a nuestros gustos. El Pokémon Go es una red social gamificada, es decir, tiene la capacidad no solo de conocer todo lo que hacemos y cuándo lo hacemos y dónde lo hacemos, sino que además tiene la capacidad a través de mecanismos de juego de hacer que nosotros nos movamos a determinados sitios, vayamos a determinados sitios. Es una herramienta que utiliza a su vez otra, ¿no? La realidad virtual. Sí, es el primer ejemplo de lo que muchos han venido a llamar gamificación, ¿no? Hay una palabra un poco rara que se llama gamificación. Gamificación. O gamification. Viene de game. Sí, y básicamente consiste en aplicar mecánicas de juego a cosas cotidianas, ¿no? A lo que hacemos. La vida realmente es un juego. Muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria las podríamos interpretar en clave de juego, ¿no? Pero si utilizas esa clave de juego, esas mecánicas de juego para dinamizar ciertas actividades que son cotidianas, consigues que la gente las haga pues de una manera más, bueno, pues, con más interés, ¿no? Y con más interés y con más, a veces más performance, según sea un trabajo, y puede ayudar mucho pues en determinados trabajos o en el terreno formativo, al mundo del marketing, por supuesto, le ayuda mucho. Vamos a eso que además lo dijiste al pasar hace un rato. El videojuego, si lo seguimos llamando así, puede ser un entretenimiento, sin duda, es un entretenimiento, pero tiene un potencial mucho más amplio. Por ejemplo, ¿qué otras aplicaciones?
Bueno, una muy evidente que le acabo de decir es la formación, ¿no? Vayamos a eso. A través de un videojuego siempre se ha aprendido algo. Los chavales o los no tan chavales que juegan un juego son capaces, por el interés que genera avanzar en ese juego, de aprender inglés si no saben, ¿no? Si el videojuego de repente les ofrece contenido en inglés, les motiva mucho más. Se conectan con gente de todo el mundo, con lo cual hay que buscar un lugar común y un lugar para comunicarse. Aprenden todas las reglas del juego, toda la información que les da el juego, y lo aprenden además de una manera natural, nadie les obliga, ¿no? Entonces, siempre se ha sabido que el videojuego es una herramienta enorme para aprender. Ahora se está empezando a intentar utilizar de una manera dirigida, es decir, intentar utilizarlo en los colegios. Hay una empresa... O sea, crear videojuegos específicamente para educación. Sí, hay una empresa, de hecho, una empresa que es noruega, pero que tiene uno de sus principales profesionales aquí en Uruguay, que está desarrollando videojuegos de matemáticas, por ejemplo, unos videojuegos que se llaman Dragon Box, que son videojuegos enormemente eficientes y ya están sustituyendo a cursos completos de matemáticas en los países nórdicos, ¿no? Supimos entrevistar en el programa hace pocos meses a su creador, al creador de Dragon Box. Esa entrevista está disponible, además, para los oyentes que quieran repasarla, está disponible en nuestro sitio en internet. Ahí hay un ejemplo. Sí, entonces, hay más ejemplos. Lo que es Minecraft está convirtiéndose en un entorno también en el que aprender, en el compartir para los niños. Pero no me ¿cómo se llama? Minecraft. Minecraft. Minecraft es un fenómeno, sobre todo para el público más joven, además muy utilizado en experiencias educativas. Pero no me voy a quedar solo en lo educativo. Es un medio expresivo el videojuego. Tenemos que verlo un poquito, tenemos que verlo como el cine, pero no es una sustitución del cine, pero sí es un medio en el que se pueden contar historias, en el que se puede emocionar a la gente. Eso está interesante. Sigamos, a ver. ¿Cómo es? Hay videojuegos, la gente piensa que los videojuegos son solo videojuegos divertidos, o son de deporte o son de guerra, pero no, hay videojuegos en los que realmente hay una expresividad enorme y te cuentan una historia y te quedas con esa historia como si hubieses vivido una película o más intensamente que hubieses vivido una película, ¿no? Ayer teníamos uno de los ponentes en Game Lab, que es el creador de un juego que salió hace un par de años, se llama Valiant Hearts, que es un juego de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero se afronta desde un punto de vista de los héroes desconocidos de la guerra, ¿no? De la enfermera que va a curar a los enfermos, del soldado que tiene una familia esperándole en casa y que nunca llega a volver a ver, del general que tiene que tomar decisiones muy duras para él porque sabe que son en contra de las personas con las que ha convivido, y estábamos viendo un tráiler de ese juego. Es un juego, ya digo, relativamente antiguo, y la gente rompió a aplaudir con emoción, ¿no? Porque no es simplemente un entretenimiento, es un medio para expresar mucho más, y cada vez con las herramientas que hay, la tecnología que hay, es mucho más fácil de enganchar alrededor de esos mensajes a la gente. Así que estamos hablando de un medio de comunicación. Tú utilizaste esa expresión también, ¿no? Sí, te puedo poner otro ejemplo. Te puedo poner el ejemplo de lo que ahora llamamos los eSports, que son los deportes electrónicos, ¿no? Básicamente, para que lo entienda la audiencia, son juegos en los que puedes competir con otras personas. Compites o bien individualmente o bien en equipos. Se ha desarrollado todo un fenómeno a través de esas competiciones, que son competiciones online, torneos online, donde la gente no solo quiere competir, sino que hay muchísima más gente que quiere ver cómo otros compiten. Hay cerca de 500 millones de personas viendo. Vamos por partes, vamos despacito. A ver, ¿qué quiere decir que jugamos a distancia? Que jugamos, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Tú en tu casa y yo en la mía jugamos FIFA 2017. Jugamos al Overwatch, por ejemplo, ¿no? Que es un juego de equipo, o al League of Legends, que son nombres que a la mayoría de la gente no les dirá nada, pero son de los grandes juegos que hay ahora de competición. Jugamos a través de internet. Efectivamente. Cada uno y formamos parte de un equipo. ¿Cómo se va escalando? A ver. Buscamos otras 3 personas que quieran jugar a esta hora con nosotros y jugamos un equipo. Contra otro equipo de gente que está en Nueva Zelanda, en Australia, en España, en Alemania, en Japón. Un equipo de 5 personas. Vamos ganando, digamos, prestigio, puntuación en esa competición, y hay torneos en los que, igual que en los torneos de fútbol o de básquet, pues el torneo simplemente organiza las partidas y los ganadores van avanzando en el torneo hasta llegar a las grandes finales. La gran final de League of Legends este año, a nivel mundial, se celebró en el Staples Center de Los Ángeles. ¿En un estadio? En un estadio, con un espectáculo audiovisual enorme. 5 personas, el equipo de los 5 mejores contra los 5 mejores reunió cerca de 80.000 personas dentro del estadio para ver en directo ese espectáculo. Pero fueron casi 40 millones de personas las que vieron online a través de Twitch
esa final. En la emisión en video de enperspectiva.net se está observando justamente lo que fue esa final. Y quizás, bueno, el que está frente a la pantalla en este momento se entera de cómo transcurrió ese espectáculo, esa convocatoria, pero hay otros que nos están escuchando por radio simplemente. Entonces, vamos a explicarle, cuando el público concurre a un estadio a ver esto, una final de videojuego, ¿qué es lo que está viendo? Por un lado ve a los equipos de operadores de los videojuegos de un lado y del otro. ¿Están ahí? Está viendo a los jugadores. El protagonista es el jugador. La estrella es el jugador, como un deporte tradicional. Ajá. Cuando vas a ver el fútbol, vas a ver a los 11 jugadores luchar contra los otros 11 jugadores. Cada uno tiene su afición, cada afición apoya a una persona, y cuando uno hace una jugada fantástica, una jugada que el que lo está viendo sabe que es difícil y que de repente pues gana una parte de la partida al otro equipo, el público vibra, grita, y es un espectáculo realmente gigante, ¿no? Pero entonces, a ver, pasando el limpio, el público sentado en las butacas está viendo grandes dos cosas pantallas al mismo tiempo. Está viendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Está viendo el juego, el videojuego, lo que transcurre en la pantalla del videojuego, pero además está viendo a los operadores que están compitiendo. Efectivamente, está viendo a esos operadores, a esos jugadores, como yo llamaba antes, y ve los nervios, la emoción, ve cómo ejecutan las acciones. Está viendo, hay comentaristas que en directo, pues es un espectáculo televisivo, se monta igual que si fuese un espectáculo de boxeo, un espectáculo de ahí fútbol. Vamos a un tercer nivel. Todavía después hay una transmisión televisiva de lo que está ocurriendo en ese estadio. Efectivamente, una transmisión además muy profesional, al nivel de las mejores transmisiones deportivas que nos podamos imaginar en el mundo. Hay comentaristas en directo comentando cómo está transcurriendo la jugada, y después en los recesos, en los momentos de descanso entre partida y partida, hay mesas de comentaristas que analistas, ¿no? Que analizan el fenómeno. Es totalmente como un nuevo deporte. Es un nuevo deporte, es un espectáculo del que acá no tenemos información generalizada. Por supuesto que muchos de nuestros oyentes saben de este fenómeno, otros, muchos, estoy seguro, se están enterando en este momento. ¿Desde cuándo existe esta costumbre? Pues existe ya desde hace unos cuantos años, desde hace más de una década, en Corea. Bueno, realmente siempre la competición en los videojuegos ha sido una cosa, digamos, importante, ¿no? Pero con la irrupción de Internet, y sobre todo en Corea, donde a través del juego de PC empezó este fenómeno, se convirtió en algo masivo. Ahora se está exportando al resto del mundo desde Asia, ¿no? En Estados Unidos es algo grande, en Europa enorme. Países, por ejemplo, tradicionalmente muy aficionados al deporte, como España, están creciendo muy rápidamente en deportes, se llaman deportes electrónicos, y es un fenómeno, bueno, que veremos, yo creo que se va a convertir en mainstream en los próximos años. Vamos todos a empezar a ver este tipo de contenidos en la televisión. Ahora mismo acabo de ver en ESPN. ¿Cómo incide, cómo impacta este fenómeno en otras industrias del entretenimiento, como el cine, como la televisión? Pues totalmente. Si hablamos de estos deportes electrónicos y de estos 500 millones de personas que van a Internet a buscar ver en vídeo cómo otros juegan, eso va a influir de muchas maneras en la televisión, ¿no? Por una parte, las televisiones ya están buscando contenidos que cautiven a esa audiencia, lo que llaman los millennials, ¿no? A la nueva audiencia. Esa audiencia quiere ver deportes electrónicos, quiere ver contenido generado en videojuegos, y no la encuentra en la televisión tradicional. Tiene que encontrarla en Internet. Con lo cual las televisiones están ya transformándose. En España nosotros hemos colaborado con un reality show de eSports que ha promovido Vodafone y MTV, y donde se muestra la vida de esos jugadores, el entrenamiento, cómo van a las competiciones, cómo sufren, cómo ganan, ¿no? Ese tipo de contenidos ya está impactando en la escaleta de los contenidos de televisión. Pero aparte se están creando nuevas formas de realizar el contenido televisivo. Es decir, con el medio digital, al tratarse un medio digital, hay mucha innovación en la forma de crear el contenido, en el dinamismo, en la rapidez del contenido, y todo eso todo ese lenguaje audiovisual va a influir en la creación de otro tipo de contenidos, ¿no? Eso en cuanto a la televisión. En cuanto al cine, nos podemos parar. Ese es otro nivel. Sí, nos podemos parar, por ejemplo, lo que decíamos antes de la emoción de la capacidad de los videojuegos, ya no solo de entretenerte jugando, sino además de transmitirte historias. No solo historias divertidas, sino también historias de drama,
con culturales, etcétera. Hay mucha capacidad para transmitir historias. Para empezar, puede haber un videojuego asociado a una película. Eso ya existe, mira, ¿no? Os cuento un caso de este año. Hay un videojuego que se llama Quantum Break, que es de una compañía de Finlandia, de Helsinki, que ha intentado hacer una especie de híbrido entre una serie de televisión y un videojuego. De tal manera que la producción del videojuego, los gráficos son hiperrealistas, casi iguales que los de la serie. Tienes que jugar una parte del videojuego y según tomas decisiones en esa parte del videojuego, se desencadena que puedas ver un capítulo de una serie cuyos contenidos están relacionados con las decisiones que tú has tomado en el videojuego. Y ese contenido, ese capítulo de serie que estás viendo, te da información clave para el siguiente contenido, que será otra vez videojuego, lo cual alterna entre contenidos de juego y de televisión. Es uno de los ejemplos, ¿no? Pero hay muchos más. En la realidad virtual, que está renaciendo con los videojuegos, ya hay mucha gente. Por ejemplo, Google está trabajando en una plataforma en la que los directores de cine, los directores de animación, crean contenidos, pero le ceden la cámara al espectador. Es decir, permiten que a través de la realidad virtual no solo puedas ver lo que está pasando en la escena, sino que puedas moverte por la escena y estar más cerca de los actores que protagonizan la escena, etcétera. Con lo cual todo está cambiando el lenguaje. Es absolutamente fascinante, ¿no? ¿Sabías que si ingresás por FONASA a SMI sumás beneficios? Gratis todos los llamados a domicilio, un importante paquete de prestaciones y un gran servicio odontológico integral con más de 80 odontólogos y 17 consultorios centralizados. Gratis emergencia móvil ante riesgo inminente de vida. Medicamentos, órdenes de policlínica y estudios bonificados. Los menores de 18 años tienen aún más beneficios. SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana, 2900-6670. A un costo razonable, un servicio médico integral, con más beneficios para toda la familia FONASA. Otra razón para elegir SMI. En la segunda parte de esta entrevista, Iván, me interesaría que nos concentráramos en la industria que está detrás de los videojuegos y en especial de Uruguay, el papel de Uruguay en ese sector. Pero de paso te dejo picando una pregunta que llega de la audiencia. Dice el mensaje: qué desilusionante que se promueva el videojuego. Pokémon Go, una red social, alienación social, diría yo, un medio expresivo. Me parece que cuando el asunto está en manos del consumo desenfrenado, se aplica términos que suenan bien para en realidad alentar un supuesto buen uso de algo que en realidad termina siendo vergonzoso. En fin, me gustaría que contestaras a esa objeción, ¿te parece? Bueno, en unos minutos. Los videojuegos han ido ocupando lugares cada vez más importantes en la industria del entretenimiento. Lejos de quedarse en un mero pasatiempo, también sirven para otros fines y llegan a congregar multitudes. De eso estamos conversando esta mañana en la entrevista central. Nos acompaña el español Iván Fernández Lobo, fundador y director de Game Lab Barcelona, que acaba de estar en el Game Lab MBD, que tuvo lugar lunes y martes en nuestra ciudad. Iván, que contestas al oyente que estaba desilusionado por el hecho de que se promoviera el videojuego. Bueno, la verdad es que pensé que era una especie de broma, o en su defecto un mensaje del pasado. Me suena un mensaje de los años, por lo menos de los años 80. Bueno, le diría que le invitaría a reflexionar un poquito y a intentar conocer con menos prejuicios de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que, sobre todo si tiene hijos, hijas, sobrinos, nietos, debe posicionarse un poquito en el año en el que vive y quitarse un poco los complejos de las cosas más. Al principio, cuando surgió el cine, cuando surgió incluso la literatura, era una cosa demoníaca, ¿no? Nadie quería... todo el mundo le parecía
algo malo. El videojuego ya nadie discute en el mundo que es un medio y que es algo que puede llegar a ser o que es positivo en muchos aspectos, ¿no? Y además es un medio que es en el que vamos a vivir nosotros y lo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro, y que va a marcar muchas de las cosas que ocurran a su alrededor y que ocurran en el mundo. Ha creado un lenguaje de interacción con el mundo digital. Entonces, todo lo que sea darle la espalda a eso, pues es quedarse anclado en el pasado y dejar de tener posibilidades para el futuro, ¿no? Yo creo que el mensaje viene de alguien que no conoce el medio, pero le invitaría a conocerlo un poquito más. En realidad después aparecen respuestas, ¿no? Los propios oyentes discuten entre ellos. María dice: ¿qué desapego con la realidad, la del mensaje recibido y leído? ¿Acaso es mejor la práctica actual del fútbol que la del Pokémon Go? Mediante los juegos todos adquirimos el manejo de herramientas imprescindibles para la capacitación, la vida en sociedad y los desempeños laborales. Más aún los niños y los jóvenes, dice la oyente. Sí, tiene razón. No, la verdad es que después todo en exceso y todo llevado a un extremo es malo, ¿no? Pero no podemos encontrar casi ninguna cosa en el mundo que no pudiésemos llevar al extremo, calificar como algo negativo, ¿no? Dice otro oyente: videojuegos, bueno, mucho para opinar, pero Minecraft es excelente, da una idea de tridimensión y arquitectura impresionante, firma Carolina. Efectivamente, además es una plataforma que aparte de digamos, motivar a los niños para aprender, para crear cosas, les motiva a socializar, les motiva a comunicarse unos con otros. Es una plataforma magnífica, ¿no? ¿Cómo se escribe? Minecraft es M-I-N-E-C-R-A-F-T. Ajá. Minecraft. Bueno, yo te dejaba planteada otra parte de esta discusión, la industria, ¿no? ¿Cómo es la industria que se mueve en torno a la creación de los videojuegos hoy en el mundo? Bueno, la industria es un sector donde convergen varias disciplinas, ¿no? Desde luego es un sector con mucha relación con lo artístico, es un sector donde lo visual, la música, el sonido también, hay varias de las artes involucradas dentro del videojuego, y la parte artística es fundamental, la narrativa incluso. Típico trabajo multidisciplinario, ¿no? Efectivamente. Y después la parte tecnológica es fundamental, ¿no? También, porque todo eso hay que ponerlo, hay que darle interactividad, y ahí entra mucho en juego la parte tecnológica, pero es también entran mucha creatividad del mundo del marketing. Tenemos, digamos, una multidisciplinaridad que no encontramos en ningún otro sector. Hay distintos tipos de videojuegos. Hay videojuegos que son grandes superproducciones, donde hay 300, 400 personas trabajando durante 2-3 años en un juego, ¿no? Los juegos más importantes que conocemos de consola, o de PC, de Witcher, Uncharted, todos estos juegos que son más conocidos, llevan equipos multidisciplinares enormes, de 200, 300 personas. Sí, se parecen a la producción de una película, sí, ¿no? Efectivamente. Pero después hay juegos muy sencillos y que hacen 1 o 2 personas también, ¿no? O que hacen 8 o 10 personas, ¿no? Y que han llegado a ser éxitos fenomenales. Un ejemplo muy claro, Clash of Clans es uno de los videojuegos que más facturan todo el mundo. Es un videojuego de móvil que crearon alrededor de 6-8 personas en Finlandia. Ahora son un equipo mayor porque hay que operar ese juego y son cerca de 100 personas ya, pero en principio es un equipo de 8 personas y es un videojuego para móvil que está generando cerca de $3 millones al día de beneficios. Repetí la cifra. 3 millones de dólares al día. La cifra global... Ese sí que fue un buen negocio, ¿no? Sí, la cifra global de negocio de los videojuegos en este último año es cercano a los 100 billones con B de dólares en todo el mundo. Y hay casos como Clash of Clans o como League of Legends o como otros muchos que generan grandes cantidades de dinero, son grandes éxitos, ¿no? Y además son sagas que además crean una cultura, crean una identidad que después se amortiza por otros caminos. Y después está el fenómeno del videojuego independiente, de los pequeños equipos, ¿no? Son videojuegos que hay muchísimos más, es mucho más difícil encontrar las joyas dentro de esos videojuegos, pero hoy en día con las herramientas que hay, la democratización del desarrollo, se pueden con equipos 2 y 3 personas hacer algo expresivo, ¿no? Como en el cine se hacen, por ejemplo, los cortos de cine, los cortometrajes, o en la televisión se hacen pequeños programas con formatos pequeños. También en los videojuegos hay pequeños videojuegos
que son grandes, ¿no? Papers, Please, por ejemplo, es un videojuego que se le ocurre a un chico norteamericano que vive en Japón cuando se da cuenta que él no tiene prácticamente ningún problema al viajar para entrar en ningún país porque su pasaporte es válido en todos los países, pero empieza a tener relación con gente de otras culturas y empieza a ver las dificultades que para muchos países tienen de entrar en otros países con la pérdida de visados, todas las dobles líneas en los aeropuertos, etcétera, y hace un juego divertido, pero que a la vez manda un mensaje al mundo, ¿no? de cómo estamos, digamos, tratando de distinta manera a las personas, ¿no? Hablemos de Uruguay. Tú vienes con frecuencia a Uruguay, has asesorado a este sector. ¿Cómo lo estás viendo? Pues lo estoy viendo pues con un crecimiento muy rápido. Hay aproximadamente 26, 27 empresas de desarrollo de videojuegos en Uruguay. La mayoría son microempresas, son empresas muy pequeñitas, y estamos en una fase ahora donde es necesario digamos, madurar un poquito el talento, ¿no? Siempre digo, hace falta en Uruguay empujar la creación o la importación de talento senior, de personas que después de un caso de éxito tengan experiencia, sobre todo para acelerar el crecimiento de las empresas. Dijiste que hay que importar talento senior. Hay que importar talento senior y hay que desarrollar internamente talento senior, ¿no? Mientras se desarrolla hay que importarlo. Efectivamente, porque muchas veces necesitas que venga, por ejemplo, voy a poner un caso muy conocido, que es el del fútbol en España, ¿no? Para que mucha gente lo entienda. España ha llegado a ser campeona del mundo de fútbol, pero ha sido en muy buena medida gracias a que ha generado una liga en la que ha traído grandes jugadores y han aumentado la competitividad interna, y eso ha generado que haya una mayor competitividad del equipo, ¿no? Un poquito, si extrapolamos esto a cualquier sector, en este caso el videojuego, digamos, sería una cuestión a impulsar aquí, ¿no? Que atraer empresas de fuera también para que desarrollen aquí y tratar de aumentar un poquito la experiencia de los equipos. ¿Y eso es posible? Sí, es posible, es perfectamente posible. Es un país súper atractivo, es un país, simplemente hay que encontrar los proyectos adecuados, saber enfocarlos. Un poco con lo que trabajamos en Game Lab es que la gente que está haciendo videojuegos en Uruguay seleccione un poquito mejor los proyectos que va a hacer para que sean de alguna manera más atractivos de cara a comercializarlos y también de cara a atraer ese talento, esa inversión extranjera, ¿no? Hay alguna empresa ya en Uruguay que ya está despuntando, que está haciendo cosas que son conocidas en otros países del mundo, tienen buena reputación, y poquito a poco tenemos que trabajar en el desarrollo de ese talento, de formar más talento de base y después mejorar el existente, que con los años se va a ir consiguiendo. Tú decías que falta talento senior. ¿Y en la base cómo estamos? En la base tenemos Lo pregunto porque la semana pasada hace una semana exactamente, un programa especial desde la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y uno de los asuntos que aparecía en la mesa era la preocupación, ya conocida, por la escasez de recursos humanos capacitados, por la escasez de jóvenes que se vuelquen a las profesiones que mueven las tecnologías de la información. ¿Pasa esto en particular con los videojuegos? Fíjate también? que yo creo que no pasa esto con los videojuegos. Yo creo que hay opciones formativas ya en Uruguay que están formando pues talento muy bien, que siempre se puede mejorar, pero están formando un buen talento de base. Y después hay muchos profesionales en Uruguay que podrían dedicarse y podrían ser exitosos en el sector del videojuego, pero simplemente encuentran, digamos, refugio digamos, en el día a día en otros trabajos, en otros sectores que son más que rinden más al día de hoy, ¿no? Más a corto plazo. Pero hay grandes ingenieros uruguayos trabajando en Uruguay y fuera de Uruguay. Hay grandes artistas en Uruguay. Hay personas súper creativas en el terreno del marketing. Tenemos todos los ingredientes para crear proyectos. La gente que crea cine, que crea televisión, puede crear videojuegos. Por eso insisto tanto en que es un medio. Los grandes creadores de videojuegos de los próximos años no necesariamente va a ser gente que haya decidido ya formarse en videojuegos y que sea de videojuegos. Cualquier persona creativa y que entienda el medio puede generar un proyecto interesante, ¿no? Y por eso intentamos también que se difunda el mensaje más allá de esos pioneros del sector del videojuego que están ahora en Uruguay remando para que pueda haber empresas. Eso va a dar la capacidad a muchos otros de crear, y no solo eso, va a formar un talento que es fundamental para un montón más de desempeños en el futuro en Uruguay. Si formamos ese talento, no todos se van a quedar haciendo videojuegos, sino que va ese conocimiento a regar a otras muchas áreas, y vamos a enriquecer el país y permitir que sea un país que no solo consuma lo que venga de fuera, sino que también sea capaz de producir, ¿no?
Iván Fernández Lobo, fundador y director de Game Lab Barcelona. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Montevideo y en Perspectiva. Muchísimas gracias a vosotros, que sean muchas veces. Volvemos a charlar, sí. A los oyentes les cuento que cuando se publique esta entrevista en nuestro sitio en internet, ustedes van a encontrar, como siempre, el audio, van a encontrar la transcripción y van a encontrar la versión en video. Y en esa versión en video en especial va a haber más ilustraciones de las que ya pudieron verse a lo largo de estos minutos. Van a tener forma de acercarse bastante más a este mundo de los videojuegos por la vía de lo que observan durante la charla. ¿De acuerdo? Bueno, ahora son 9:01, así que venimos enseguida con la mesa.